Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Perú. De espaldas al clamor popular, la mayoría del Congreso aplaza nuevas iniciativas de adelanto de elecciones presidenciales y legislativas, tal como sucedió este martes. Más grave aún, no plantean una propuesta para salir de la profunda crisis por la que atraviesa el país. ¿Por qué se asume como un suprapoder? Vamos a analizarlo. En noticia, Brasil. El gobierno de Lula da Silva pone fin a la intervención federal sobre Brasilia, la capital. Al mismo tiempo, las investigaciones por el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero entran en una nueva fase que busca detener a los financistas. Entre las órdenes de captura figura un sobrino del expresidente Jair Bolsonaro. Nos preguntamos, ¿se acabó el peligro? ¿Qué está pasando? Lo analizamos. En noticia, América Latina. Finaliza la gira por Argentina, Chile y Brasil del canciller alemán Olaf Scholz. Se va con una maleta de acuerdos sobre asuntos económicos, energéticos y mineros y otra vacía por el rechazo al envío de armas a Ucrania. ¿Cuál es el interés real de Alemania en nuestra región? Vamos a profundizar en ello. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Perú, que se vayan todos es la exigencia del pueblo, pero la presidenta deja en el terreno del Congreso la decisión. Los parlamentarios en su mayoría tienen el juego trancado, una vez más aplazan la votación sobre el adelanto de elecciones para este año 2023. Aún no hay consenso en el Congreso sobre el adelanto de las elecciones generales para este año, tal como lo solicitó la presidenta designada, Dina Boluarte. La sesión de debate para tomar una decisión se reprogramó para este miércoles a las 11 de la mañana. Todos sabemos que la presidenta de la República hizo una propuesta hace algunos días. Queríamos terminar de comprenderla para contrastarla con todas las otras propuestas que los partidos nos han hecho en estos días. Como ustedes comprenderán, en esas propuestas pueden haber puntos de consenso, hay puntos de disenso y hay temas en los que sí hay, digamos, difícil de ponernos de acuerdo, ¿no? Para la extrema derecha, no está en su agenda abandonar el Parlamento antes de tiempo. La congresista de Renovación Popular, Gladys Echáiz, cree que el adelanto de los comicios no debe darse solo porque lo reclama una muchedumbre, que a su juicio no representa a toda la población. No es la muchedumbre la que me dice a mí que infrinja lo que yo debo vigilar, custodiar y exigir que se respete, como es la Constitución. Y en este momento, bajo la presión de esa muchedumbre y cediendo a la ilicitud, se pretende que nosotros digamos, sí señor, ni la presidenta mueve nuestra voluntad. Otros legisladores anunciaron que no apoyarán las iniciativas que contemplen la salida de todos los actuales actores políticos, en respuesta a una propuesta surgida de Fuerza Popular, que contempla la posibilidad de que los legisladores se postulen una vez más al cargo que hoy ostentan. Si dicen que nos vamos todos, o sea, nos vamos, complementan los partidos, pero quieren quedarse las mismas caras. Y eso, la gente tiene que darse cuenta que no es posible. La bancada de Perú Libre, entre tanto, considera que las elecciones deben ser antes de diciembre de este año y le dicen adiós a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente próxima. Ya no pedimos una Asamblea Constituyente. Y ahí quisiera que nos pongamos de acuerdo. Estamos prácticamente limitándonos a pedir únicamente una consulta administrativa, como una encuesta prácticamente,
en la elección que se vaya a venir con una boleta que diga si está o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Mientras tanto, el pueblo sigue en las calles y en movimientos organizados exige la renuncia de Dina Boluarte, la desintegración del Congreso y el adelanto de elecciones, aunque ninguna parece ser la salida correcta a la profunda crisis que atraviesa el país. El pueblo continúa en las calles, sucede también durante esta jornada en Juliaca, en Puno, al sur del país. Allí está un periodista de Telesur, Jaime Herrera, para contarnos lo que ha sucedido durante esta jornada. Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, Tatiana, nos encontramos todavía aquí en Juliaca en este momento con una lluvia intensa hace unos instantes, inclusive esto fue más fuerte, lo cual ha generado también que algunos manifestantes que se encontraban en las calles se guarezcan para evitar la lluvia, pero sin embargo las protestas continúan. Pese a las lluvias hay todavía manifestantes, como por ejemplo en algunas vías de comunicación, como las que salen para Cusco o para Arequipa, están bloqueadas. Al interior de Puno también hay otras vías que se encuentran bloqueadas. Y hoy nosotros seguimos una jornada bastante importante porque pudimos conversar con varios familiares de las víctimas mortales del fatídico 9 de enero de este año, donde murieron 18 personas por la represión policial. Muchos de ellos lo que nos cuentan es que hasta el momento no tienen la asistencia, el apoyo del gobierno y que por el contrario están siendo perseguidos. Algunos de ellos inclusive tildados como terroristas, algo que en realidad preocupa. Pero también pudimos conversar con familiares de heridos, familiares de las personas que se han quedado en condiciones bastante preocupantes. Algunos de ellos, por ejemplo, no van a poder hacer su vida normal y se encuentran incluso hospitalizados fuera de Puno. Ellos, por ejemplo, manifestaban que en lugar de tener la asistencia del Estado han tenido que recurrir a la voluntad, a la asistencia del pueblo juliaqueño, que a través de manifestaciones, a través de colectas o incluso en algún momento de una teletón pudieron recaudar algo para poder cubrir con los gastos de las heridas que ellos tienen, la mayor parte de ellos heridas de bala. Como ya habíamos mencionado, el día de hoy se cumplieron 27 días de huelga indefinida con manifestaciones constantes y lo mismo van a ocurrir los días siguientes porque la gente de Juliaca lo que manifiesta es que mientras no cumplan su objetivo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ellos van a continuar en su huelga indefinida. Con esta información, Tatiana, vuelvo a estudios. Adelante. Gracias, Jaime. Muy buenas noches para ti. De inmediato vamos a entrar con el análisis, con la arista que le proponemos hoy aquí en Noticias de Telesur. ¿Qué está pasando dentro del Congreso de la Nación? Para ello nos acompaña Edgar Tello Montes, él es congresista de Perú, por Perú Libre. Nos acompaña desde Lima, la capital de esta nación andina. Congresista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Soy de la bancada del bloque magisterial de los maestros. Muchísimas gracias. Edgar, ayúdenos a entender qué es lo que está sucediendo dentro del Congreso del Perú, porque lo que estamos viendo es protestas cada día, unas más masivas que otras, no solamente en Lima, todo el país se moviliza, pero vemos a un Congreso anclado, parece que en un círculo vicioso del que no sale. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se vive esta situación dentro del Congreso del Perú? Son las consecuencias del modelo económico neoliberal que por más de 30 años ha generado grandes brechas de desigualdad. En Lima, los asentamientos humanos tienen agua, desagüe, saneamiento físico y legal, y en todo el país las pensiones de 100 soles, paupérrimas, aproximadamente 35 dólares, 400 soles de remuneración de los trabajadores administrativos, en promedio 400 a 1000 soles, que equivale más o menos en 100 dólares a 300 dólares, ¿no? De igual manera también los sueldos de los maestros, que están en 2.300, aproximadamente 620 dólares, o sea, sueldos congelados por más de 30 años, que han desencadenado en la indignación de la población actualmente por exigir una nueva constitución vía asamblea constituyente. Hay voces que piden adelanto de elecciones, pero solamente quieren adelanto de elecciones, pero para seguir manteniendo la repartija de los recursos naturales de algunos sectores de poder que siempre han estado viviendo de los recursos del Estado, a sacrificios de grandes mayorías. Entonces, piden adelanto de elecciones. En todo caso, la población exige, ¿no?, que haya adelanto de elecciones, pero con la consulta popular a una asamblea constituyente, para que sea también la población quien participe en la solución de esta crisis
como ya sabemos, la crisis viene últimamente del 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, luego Vizcarra, Sagasti, que también dejaron una crisis prácticamente una papa caliente. Hoy nuevamente ha acrecentado esas consecuencias y en las cuales vemos pues que la movilización a nivel nacional se sigue dando, más de 60 víctimas fallecidas, y que indudablemente con la aplicación de este modelo económico neoliberal que ya ha fracasado, no da para más. Hay millones de peruanos que han fallecido de hambre y miseria, falta de trabajo, y eso indudablemente merece que ya sea tiempo de cambiarlo, ¿no? Y cambiarlo con la consulta popular del referéndum para la Asamblea Constituyente. Y congresista, con el cierre del Congreso y que en el adelanto de elecciones también se incluya, además de presidencia, el Congreso en su totalidad. Eso es también lo que se pide en las calles. Claro, lo que sucede es que el marco del Estado de Derecho da para 5 años la gestión, pero vemos que los propios defensores de este modelo económico, de esta Carta Magna, patean su propio tablero, ¿no? Ya que como algún candidato no le cae bien, como fue el profesor Pedro Castillo, entonces generaron toda una situación de inestabilidad, y que cuando no le cae un candidato hay que adelantar las elecciones, y hoy vemos que esa realidad indudablemente genera una inestabilidad para el país, para los inversionistas, para la economía, que a nadie le hace bien, digamos, esta situación, ¿no? Y indudablemente que vemos también que en todo caso la gestión del presidente y congresista ya no sea de 5 años, sino cada 2 años. Si eso es realmente cuando no aceptan los resultados, que la población elige a candidatos para que asuman cargos importantes como la presidencia, y ahora en el Congreso de la República la población también está indignada, ¿no? Por eso pide cierre del Congreso, adelanto de elecciones, pero que debe ir acompañada de la consulta popular a referéndum para una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Y eso es atender la justa demanda de la población. Algunos sectores están traficando con la justa demanda, con las movilizaciones, con la protesta, porque ya están en campaña electoral, ¿no? Y algunos sectores fueron responsables de la caída del profesor Pedro Castillo, y hoy quieren aparecer como salvadores de estas jornadas de lucha, y eso la población acá en el Perú lo tiene claro. ¿Qué sectores son esos, congresista? ¿Qué sectores están pescando en Río Revuelto? Bueno, son los sectores que se le denominan los caviares, ¿no? Los caviares, Patria Roja, que quiere aprovecharse de esta coyuntura, de las justas luchas del pueblo, para poder también sacar provecho con candidaturas electorales. Y son los responsables de la caída del profesor Pedro Castillo. Y ello indudablemente la población está atenta y vigilante, por eso pide que se cierre el Congreso, adelanto de elecciones, que se vaya la señora Dina, pero con la consulta popular a la Asamblea Constituyente. Esto parece improbable que vaya a suceder porque las mayorías en el Congreso, y sobre todo en manos de la derecha y de la extrema derecha, como Fuerza Popular y Renovación Popular, no lo van a permitir. ¿Cuál entonces ve usted que realmente pueda ser una salida? Porque como están las cosas, reitero, ese círculo vicioso de ahí no va a pasar. La presidenta designada dice que el Congreso debe convocar a un debate para votar por unas elecciones anticipadas. El Congreso vota, pero lo niega. Así, ¿cuánto tiempo va a pasar mientras que vemos el nivel de represión en las calles y a pesar de esto una masiva movilización? Eso quedará evidenciado en que estos sectores que siempre han gobernado el país nunca les ha interesado los intereses de la población, y nunca les ha interesado también de que el país progrese y desarrolle. Entonces quedará evidenciado una vez más que son los sectores que siempre han sido gobierno los que no quieren solucionar los problemas del país y no quieren solucionar esta crisis y no quieren darle la participación a la población a que sea parte de la solución de esta crisis con esa consulta popular, como ya lo ha logrado el país hermano de Chile, ¿no? Ahora el Perú está en movilizaciones a nivel nacional y esperamos pues de que haya una reflexión del responsable de la Comisión de Constitución y pueda plantear esa reforma que el país necesita para tranquilizar a la población y darle también garantía de que va a haber cambios en beneficio de todos los peruanos. Dice una de las imágenes que teníamos con una de las directivas del Congreso, servimos al país, pero ¿a qué parte del país sirven
los congresistas, en su mayoría, que se oponen a un verdadero cambio y profundo, como tiene que pasar sin duda por la Constitución de la Nación. ¿A quiénes están sirviendo? ¿Cuáles son sus intereses? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que la población también lo tiene claro. Hay congresistas que no hacen honor a ese lema y hay otros congresistas que la población nos conoce, los que venimos de base, dirigentes sindicales, luchadores sociales, que estamos batallando desde este pleno del Congreso para que se pueda escuchar esa voz que sale en las manifestaciones a nivel nacional y pueda atenderse. Y el día de mañana esperamos pues que haya una reflexión y escuchen también a las voces del pueblo y que el pueblo sea parte de la solución de esta crisis, dando la consulta popular a la Asamblea Constituyente. Congresista, un punto que sin duda a nivel internacional llama mucho la atención es lo que parece como una especie de suprapoder del sistema legislativo peruano. No es un sistema de una llamada democracia parlamentaria, es un sistema presidencialista. ¿Dónde está entonces, en dónde subyace ese gran poder para que realmente se sientan inmunes ante una crisis tan profunda como la que vive el país? Creo que no se estaría caracterizando bien porque en el Perú hay tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que cada uno representa 25%, y las instituciones tutelares, que son otro 25%. Es decir, el poder legislativo solamente representa el 25% del poder a nivel nacional, el poder ejecutivo otro 25%, el poder judicial otro 25%, y las instituciones tutelares otro 25%. No es la interpretación como le dan, pero que indudablemente estos poderes deben servir para poder resolver los problemas. Claro, lo que pasa es que la fuerza de los hechos congresistas evidencia esto. Mire usted cómo el Congreso bloquea, para no irnos hacia atrás, como usted bien recordaba, 5 años, 5 presidentes que han pasado en la historia reciente del país, sino con el presidente Pedro Castillo. No lo dejaron gobernar y todo salía realmente desde los bloqueos en el Congreso de la Nación para que no avanzara en sus promesas de campaña. Así que la fuerza de los hechos muestra que hay ahí un poder por el que realmente se sienten intocables la mayoría de congresistas. Bueno, el Congreso del Perú siempre la mayoría en estos 200 años ha sido de la mayoría pues de derecha, centro derecha, ¿no? Y no ha tenido la oportunidad la izquierda y sectores progresistas de tener mayoría. Hoy con los congresistas que hay, que somos en promedio algo de 44 a 52 congresistas, estamos dando batalla para que la población también pueda escuchar a través nuestro sus justas demandas. Y bueno, como usted ya lo ha manifestado, hay la mayoría que son pues de derecha y centro, que indudablemente esperamos de que reflexionen y vean la necesidad de que el país tiene de buscar el consenso y buscar soluciones en favor de todos los peruanos. ¿Quiénes podrían hacerlos cambiar de opinión? ¿El sistema financiero, el sistema económico, las fuerzas militares? ¿Qué podría quebrar ese negacionismo que tiene la mayoría de los congresistas para adelantar elecciones, para cerrar Congreso y convocar Asamblea Constituyente? La gran responsabilidad de los problemas sociales que hay es del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo tiene que resolverlo y eso pasa porque la señora Dina Boluarte hace 2 días dio un mensaje a la nación donde diríamos que era algo irresponsable, ¿no? Decir de que los congresistas son los responsables de que no se adelanten las elecciones, porque si ella diera el ejemplo, la primera que debería dar un paso importante sería la señora Dina renunciando y con eso nos iríamos todos. Pero lo otro también es decir que el próximo Congreso es el que se encargaría de ver el tema de la constituyente. Falso, porque sabe muy bien que en el próximo Congreso ya no habrá congresistas de base del pueblo y la mayoría será congresista de la derecha y caviares que ya se olvidarán de agitar la bandera de la población, que es justamente la consulta popular a la Asamblea Constituyente. Pero usted, ¿por qué, congresista, dice esto si lo que hemos visto es una movilización social,
pero con mucha conciencia política, con mucho hartazgo de la clase política, de los partidos tradicionales que han llevado a este nivel extremo de pobreza a la población. ¿Por qué entonces lo plantea usted de esta manera? El problema de fondo es el modelo económico neoliberal, que hace más de 30 años viene aplicándose en el país y que ha fracasado porque ha generado grandes brechas de desigualdad y, como reiteraba al inicio, ¿no?, el abandono que hay en los asentamientos humanos en Lima, el Callao y en todo el país. No tienen agua, desagüe, no hay saneamiento físico ni legal. Las pensiones son prácticamente paupérrimas, aproximadamente 100 soles, remuneraciones de los trabajadores administrativos de aproximadamente 1.000 soles, ¿no? Los maestros tienen remuneraciones congeladas de 2.300. Entonces, son problemas que el modelo económico no ha resuelto. Hospitales y colegios abandonados por más de 10, 15 años. Esos son realidades, ¿no? Ver los fertilizantes que están prácticamente por las nubes, que los agricultores lloran porque no pueden tener la capacidad para poder adquirir y tener los campos agrícolas bien, digamos, preparados. Entonces hay toda una problemática, un abandono, claro, del Estado, pero por eso mismo, que debe ser resuelto. Claro, pero por eso mismo le pregunto, con todo este panorama, esta radiografía que usted nos está relatando aquí en Es Noticia, lo que uno pensaría es que eso se exprese en el voto de la población, con un adelanto de elecciones a la presidencia, al Congreso, y un referendo o una consulta popular para decir si desea o no cambiar la constitución del país. Así es, sería la mejor expresión de democracia que le darían las fuerzas políticas en el legislativo, en el ejecutivo, para con la población y poder calmar esa indignación que por muchos años se ha venido conteniendo, ¿no? Y por ahí algunos sectores decían que el poder constituyente proviene pues de los sectores comunistas, terroristas. Totalmente falso. El poder constituyente viene después de la Revolución Francesa de 1879, impulsada por Emmanuel Sieyès, un liberal que impulsó el poder constituyente, que la población, el soberano, decida sobre la crisis que pueden existir en los países y en nuestro país. Indudablemente es esa crisis que la población también debe ser parte de esta solución, y ese es un buen síntoma de democracia participativa, que no solamente los legisladores, sino también la población sea parte de la solución de esta crisis, con esa consulta popular, el adelanto de elecciones, y creo que de esta manera estaríamos dándole una respuesta a la población que se moviliza de manera permanente, indignada a nivel nacional. Es que parece que será la única manera en que se bajen, si eso es lo que anhela el Ejecutivo y el Congreso, y la institucionalidad del Perú, el nivel de movilizaciones, porque lo que estamos observando es que no hay marcha atrás. En conclusión, congresista, ¿usted cree que la presidenta designada Dina Boluarte es quien tiene el sartén por el mango, es quien tiene la posibilidad de dirimir esta situación para avanzar a otro estado que no sea esta crisis tan profunda, con tal nivel de represión, con la militarización de Puno, con el envío de más policías? Vimos además ayer en Lima, en la capital, cómo la familia de un joven mostraba con documentos que fue asesinado por la fuerza pública. Bueno, es lamentable ver que los días de movilización haya fallecidos, ¿no? Nuestras condolencias a la familia, y donde los medios han dicho pues cómo ha sido ese fallecimiento de ese protestante, ¿no? Y esperamos de que no haya más muertos, no haya más víctimas, y que la solución llegue pronto. Esperamos que el Ejecutivo evalúe, reflexione, y también a los compañeros congresistas de la República evalúen, y mañana estemos tomando una decisión que beneficie a todo el Perú, a toda la población. No más muerte, no más violencia. Queremos solución política a esta crisis que actualmente aqueja a nuestro país, y esperemos de que estos sectores que siempre han gobernado el país puedan reflexionar y puedan dar esa gran solución que el país necesita, que es el adelanto de elecciones con la consulta popular a la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Muchísimas gracias, congresista. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, el gobierno de Lula da Silva pone fin a la intervención federal sobre Brasilia, la capital. Al mismo tiempo, las investigaciones por el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero
entran en una nueva fase que busca detener a los financistas. Entre las órdenes de captura figura un sobrino del expresidente Jair Bolsonaro. ¿Se acabó el peligro? ¿Cómo entender lo que está pasando? Lo analizamos al volver. Estamos en el Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Noticia Brasil, el gobierno del presidente Bolsonaro anuncia que este martes terminó la intervención federal en la capital tras el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. ¿Cómo se cierra este capítulo? ¿Se acaba el riesgo de una nueva arremetida bolsonarista? Vamos a revisarlo. Este martes finaliza la intervención federal en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, decretada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, luego de los actos antidemocráticos ocurridos el 8 de enero, que resultaron en la invasión y vandalismo contra la sede de los tres poderes, la administración federal. Duró 23 días. El Ministerio de Justicia decidió no prorrogar la intervención una vez finalizado el plazo inicialmente estipulado. En su territorio se encuentra la capital federal de Brasil, Brasilia, que también es la sede del gobierno del Distrito Federal. El interventor designado por el gobierno federal, Ricardo Capelli, dijo tener plena confianza en las fuerzas de seguridad del Distrito Federal y aprobó la designación del delegado federal, Sandro Avelar, para el cargo de secretario de Seguridad, realizada por la gobernadora interina, Celina León. Por otra parte, el ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo la semana pasada que no pretende prorrogar la intervención porque ya no hay causa constitucional para tal medida. La primera gran prueba de la reanudación de la seguridad pública en el Distrito Federal tendrá lugar este miércoles, cuando asuman en el Congreso Nacional 27 senadores y 513 diputados federales elegidos o reelegidos en octubre de 2022. Las dos cámaras elegirán la junta directiva para el próximo bienio. El Poder Judicial también retoma las actividades del año este miércoles. Para ello, se activó un plan de seguridad similar al utilizado en la toma de posesión de Lula el 1 de enero. El pasado viernes, Capelli presentó un informe sobre las fallas operativas que derivaron en el intento de golpe de Estado del 8 de enero. El documento reúne fotos, imágenes, memorandos, cartas e información de todo el proceso relacionado con el campamento golpista en el cuartel general del Ejército y los actos preparatorios de los ataques que sacudieron la capital del país. Uno de los puntos que destaca el informe es que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal recibió información del área de inteligencia sobre la alta probabilidad de hechos violentos en la capital
2 días antes de los atentados, y no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitarlos. En ese momento, la cartera la encabezaba Anderson Torres, exministro del expresidente Jair Bolsonaro, quien regresó al gobierno del Distrito Federal por invitación del gobernador Ibanez Rocha. Ambos fueron destituidos del cargo. Torres está detenido. Allí los hechos. Más información a esta hora. Las reacciones sin duda necesarias con nuestro compañero de labores, Nacho Lemos, desde Sao Paulo. Hola, Nacho. Adelante, buenas noches. Saludos, Tati. Así es, se cierra un periodo en Brasil con el fin de la intervención federal sobre la seguridad pública de Brasilia. Estaba previsto para esta fecha que se cierre entonces la intervención federal. Había algunas especulaciones sobre si habría una extensión de este proceso por parte del ministro de Justicia, Flavio Dino. Lo cierto es que no ocurrió eso y se ha cerrado entonces la intervención federal. Así lo ha manifestado Ricardo Capelli, quien hasta ahora era interventor en Brasilia. Hay algunos saldos de todo este proceso. En principio, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro y actuaba como secretario de Seguridad Pública en Brasilia, fue detenido por la Policía Federal, y también sus auxiliares de la Subsecretaría de Inteligencia y el secretario ejecutivo fueron retirados del cargo. En su lugar fueron restituidas aquellas figuras que habían sido retiradas del cargo por el propio Anderson Torres. Lo que se denunció en principio es que hubo un vacío en el comando de la Policía Militar, adrede quizás, señalaban algunos sectores, cuando Anderson Torres movió algunas figuras y se dirigió hacia los Estados Unidos, a Florida, donde también se encontraba Jair Bolsonaro, justamente durante la fecha en que tuvieron lugar estos episodios de invasiones en los predios de los tres poderes. Por otro lado, fue también sustituido retirado del cargo específicamente el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, una figura que fue aliado de Jair Bolsonaro durante la gestión de Bolsonaro, y hay un pedido de impeachment contra él en estos momentos. No se sabe si esto avanzará o no avanzará. Lo cierto es que hay ya un pedido de impeachment y ha sido retirado temporariamente de su cargo. En su lugar está la gobernadora interina Celia León, que ha nominado al comisario de la Policía Federal, Sandro Avelar, quien ahora será entonces la figura que se encargará de la seguridad en la Policía Federal de Brasilia. Esta figura es cercana al Partido de los Trabajadores de gobiernos anteriores, entonces una figura de confianza del ministro de Justicia, Flavio Dino. También hay que destacar que fue sustituido el comandante de la Policía Militar, Fabio Augusto, quien fue preso, y también 5 auxiliares suyos. Por último, te cuento, Tatiana, que había algunas especulaciones sobre un proyecto de enmienda constitucional que presentaría el ministro de Justicia, Flavio Dino, para que se cree una Guardia Nacional que se encargue de la seguridad de los predios de los tres poderes en Brasilia y que se retire del control del Distrito Federal. El Distrito Federal de Brasilia de la capital de Brasil, tiene un gobierno que se encarga de la seguridad de los predios de los tres poderes, de la explanada de los ministerios. Entre las principales actividades de la alcaldía, si se quiere, del Distrito Federal de Brasilia, que no actúa como alcaldía sino como gobierno, está la seguridad de estos predios. Es algo que no ocurrió durante las invasiones a los predios de los tres poderes. Entonces había algunas divergencias en torno a quién se quedaría con este control de la seguridad. Si será el Distrito Federal. La gobernadora interina Celia León afirmaba que no debía quedar a cargo de autoridades federales, sino a cargo del propio Distrito Federal. Hay algunas divergencias con el Ministerio de Justicia. Hasta el momento todo se mantiene de la misma manera. Lo cierto es que hay algunas figuras que han salido de su cargo y hay tranquilidad en Brasilia. Por eso se ha acabado con la intervención federal sobre los predios de los tres poderes y ya se avanza con la agenda de gobierno. Algo importante para el gobierno de Lula, algo que estaba previsto sobre el inicio de su mandato y que se vio interrumpido con la invasión al predio del Congreso, de la Corte Suprema y también al Palacio del Planalto. Durante la jornada de mañana hay una jornada importante porque ya el Congreso brasileño comienza la decisión sobre quiénes serán los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado. Hay algunas disputas en juego sobre quién tendrá mayor poder, si el bolsonarismo o los sectores del Frente Amplio conformado en torno a la candidatura que ganó las elecciones presidenciales en apoyo a Lula da Silva. Veremos qué ocurre durante la jornada de mañana. Entonces avanza la agenda de Brasil con normalidad, ya con el fin de la intervención federal sobre la seguridad pública de Brasilia. Tatiana.
Será un día para medir precisamente cómo se avanza en ese plan de la seguridad pública en Brasilia, teniendo en cuenta que se instala el nuevo Congreso y se había anunciado, según vemos en las informaciones por propio gobierno, que será el mismo plan del 1 de enero. Ojalá que sea así y que todo marche con tranquilidad. Pendientes de eso. Gracias, Nacho. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Igor Fusser. Él es analista político, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal del ABC. Nos acompaña desde Sao Paulo, también en Brasil. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches a usted y a todos ustedes que nos acompañan aquí en todos los países a donde llegan la señal de la Telesur. Muchísimas gracias. Noches. Muy buenas noches. Profesor, después de conocido este informe que se hacía público por parte del propio gobierno, queda claro que hubo una omisión por parte del gobierno federal de Brasilia de no hacer nada y una intención de generar ese caos. ¿Qué más falta por saber qué fue lo que sucedió el pasado 8 de enero? Bueno, antes de todo es necesario decir que las cosas están absolutamente tranquilas en Brasil. El gobierno el gobierno y las instituciones, especialmente las autoridades judiciales del Supremo Tribunal Federal, tienen pleno control de la situación. Hay más de 500 presos en Brasilia, personas que participaron del intento golpista del 8 de enero. Otros ya están en libertad, pero bajo control de las autoridades, y siguen las investigaciones. Se terminó hoy, el 31 de enero, la intervención federal en el Distrito Federal. Se terminó porque se acabó el plazo y ya no hay motivo para una medida excepcional como una intervención. Las investigaciones siguen. Lo que hay que aclarar sobre todo es hasta qué punto están involucrados el expresidente Jair Bolsonaro y sus hijos en el intento golpista de 8 de enero. Esto es lo que, sobre todo, lo más importante que es necesario saber. También es importante decir que el relacionamiento entre la presidencia de la República y la institución militar, las Fuerzas Armadas, se ha normalizado totalmente. En el intento golpista hubo claramente una omisión de las Fuerzas Armadas. Probablemente habían sectores de las Fuerzas Armadas que hicieron una apuesta por el golpe y había en la posesión de Lula una cierta tensión entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Eso se ha superado. Lula ha cambiado el comandante máximo del ejército, que es la principal de las Fuerzas Armadas, y el actual comandante del ejército es un general que se notabilizó en los últimos días por un discurso en que ha dicho que los militares no deben participar de la política y deben sin aceptar normalmente el resultado de las elecciones. Son cosas obvias, pero que son noticia en Brasil, son importantes porque antes los militares no tenían esta postura. Entonces, porque además, profesor, evidentemente da tranquilidad a toda la población saber que está hablando el comandante de las fuerzas militares diciendo que no van a interferir en las acciones de un gobierno, en este caso del presidente, y de decisiones de Luis Ignacio Lula da Silva. Cuando usted habla, profesor, de la investigación para avanzar y conocer en realidad
Además, le pregunto de los financistas y el papel del expresidente Jair Bolsonaro. Entre las personas detenidas figuran, dirían los medios de comunicación, algunas que tenían vínculos con él y otras que tiene una orden de captura y es un sobrino de él, del expresidente Jair Bolsonaro. ¿Usted cree que esa es la línea de investigación que permitirá establecer lo sucedido con la participación del expresidente Bolsonaro? Y si esto también es la razón por la que él ha pedido quedarse 6 meses más en Estados Unidos. Sí, todavía no se sabe lo que se va a descubrir en esas investigaciones. Algunas personas muy involucradas en el intento golpista están detenidas, sobre todo el ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que es un tipo muy cercano a Bolsonaro, ha sido su ministro de Justicia. Fíjense, un tipo que un día es el ministro de Justicia y en menos de una semana es el principal articulador conocido de un intento golpista y se va a galera, a detención. Entonces, eso es una línea que puede llegar a la prisión, a un enjuiciamiento de Bolsonaro. Pero hay otra cuestión que surgió hace como que unos 10 días, que es la de los indios Yanomamis, justo de la frontera, cerca de la frontera con Venezuela, pero en territorio brasileño, en el estado de Roraima. Bueno, en los últimos años, en todo el gobierno de Bolsonaro, ocurrió un verdadero genocidio entre los Yanomamis, sobre todo con la muerte de cientos de niños y niñas indígenas, de hambre, de diversas enfermedades, también de adultos, de personas más viejas, de idosos, causada sobre todo por la acción de lo que se llama en Brasil los garimperos. Garimperos son personas que hacen minería de una forma irregular, ilegal, en áreas de protección ambiental y en territorios indígenas. Bolsonaro siempre ha apoyado a los garimperos. Los garimperos son responsables por la destrucción de la naturaleza y causan un impacto muy fuerte sobre los indígenas en los lugares a donde actúan. Hubo más de 30 denuncias de invasiones de tierras indígenas de los Yanomamis durante el gobierno de Bolsonaro, y su gobierno no ha hecho nada, mucho por el contrario, ha desactivado, paralizado todas las acciones de fiscalía, de control de las actividades en territorios indígenas, y ahora se supo que en su último día de gobierno, Bolsonaro ha firmado un orden para que la policía y otros órganos del Estado no reprimieran los garimperos para nada. Así que hay una ligación de complicidad de Bolsonaro con el genocidio de los garimperos. Eso es otra línea de investigación que puede llegar a una orden de prisión del expresidente Bolsonaro. Por ello quiere quedarse lo máximo de tiempo posible en Estados Unidos, porque sabe que si viene a Brasil, el riesgo de que se va preso es muy alto. Eso no impide, porque Brasil puede en algún momento pedir al gobierno de Estados Unidos la extradición de Bolsonaro e incluso la extradición de otras personas, hijos de Bolsonaro. Y bueno, sí. Entonces las cosas están muy peligrosas para Bolsonaro. Y las pruebas están además allí. Esto, por ejemplo, las imágenes de los niños Yanomami totalmente, absolutamente desnutridos son en extremo dolorosas. Profesor, los otros financistas, ¿qué sectores estarían involucrados? Bueno, hay sectores del agronegocio, grandes señores de tierras, propietarios agrícolas,
Y bueno, es gente muy poderosa, verdaderas mafias involucradas en minería ilegal, involucradas en la extracción ilegal de madera en la Amazonía. Bueno, toda esa gente, muchos de ellos son financistas del intento golpista. Han pagado los buses que llevaron miles de personas a Brasilia. Gran parte de aquellas personas que estaban en la invasión del Palacio del Gobierno, del Congreso Nacional, del Supremo Tribunal Federal, viajaron gratis de bus en distancias de miles y miles de kilómetros, atravesaron casi todo Brasil en algunos casos, con comida, transporte, infraestructura, campamentos, todo pago, todo gratis. Y eso quien pagó han sido empresarios, y algunos de ellos grandes, otros no tan grandes, pero hubo una gran movilización empresarial de empresarios fascistas de la extrema derecha, y poco a poco están siendo identificados por la policía, por las autoridades, siendo detenidos. Así que hay un trabajo muy serio y muy riguroso de la policía brasileña y de las autoridades judiciales para llevar a la cárcel y enjuiciar debidamente todos los que participaron en ese atentado en contra la democracia en Brasil. En ese intento de golpe de Estado, en ese intento de quiebre de la democracia el pasado 8 de enero. Profesor, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta ha sido luego. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, finaliza la gira por Argentina, Chile y Brasil del canciller alemán Olaf Scholz. Se va con una maleta de acuerdos sobre asuntos económicos, energéticos y mineros, y otra vacía por el rechazo al envío de armas a Ucrania. ¿Cuál es el interés real de Alemania en nuestra región? Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. Caracas, La Guaira serán los anfitriones de 8 equipos: Curazao, República Dominicana, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, México y Venezuela. Del 2 al 10 de febrero, disfruta de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Solo por Telesur. En noticia nuestra América Latina, termina la visita del canciller de Alemania por Argentina, Chile y Brasil. En estas naciones concretó acuerdos en materia económica y minera. Sin embargo, Olaf Scholz se fue con las manos vacías con respecto al envío de armas a Ucrania. Vamos a revisarlo. La primera parada del canciller de Alemania, Olaf Scholz, fue en Argentina, donde se reunió con el presidente Alberto Fernández. En dicho encuentro, firmaron acuerdos bilaterales en el ámbito económico, que consisten en el desarrollo del ecosistema emprendedor, startups y la economía del conocimiento para acercar a la Argentina hacia el mercado europeo. El segundo país en visitar fue Chile, en donde sostuvo una reunión bilateral con el presidente Gabriel Boric. Allí abordaron asuntos como la tecnología y las energías limpias. Asimismo, hablaron de la formación minera y de la posibilidad de mayor inversión. En particular, firmaron un memorando entre la Corporación Nacional de Cobre de Chile
y la empresa metalúrgica Airubis, con sede en Hamburgo. La última escala de Scholl fue en Brasil. Allí se reunió con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien le expresó la importancia que tiene para Alemania el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, Alemania destinará más de 200 millones de dólares dirigidos a programas de conservación ambiental de Brasil y del Fondo de la Amazonía. Asimismo, Lula fue enfático al asegurar que no enviará armamento para ser utilizado en el conflicto en Ucrania y le propuso al líder alemán la creación de una instancia multilateral que sea capaz de conseguir un acuerdo de paz en esta región del mundo. La visita de Olaf Scholz en Latinoamérica se da en el marco de la operación rusa en Ucrania, con la OTAN y Estados Unidos como agresores de primer orden. En las últimas semanas, el gobierno de Alemania ha sido criticado por el envío de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania, acción que podrían replicar los demás países de la OTAN y sus aliados. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Esther Ceseña, analista internacional en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Ana Esther, qué gusto saludarla. Muy buenas noches, ¿cómo está? Un gusto, Tatiana, también para mí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es el interés que tiene Alemania? Vale recordar que hace varios años y hoy, a pesar de la crisis que vive el bloque europeo, es la principal economía de la Unión Europea en nuestro continente, en nuestra América Latina. ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, la intención principal es resolver el problema de la energía. Por un lado, porque está buscando modos de hacer frente a estas decisiones que ha estado tomando Alemania siguiendo a Estados Unidos de cortar el suministro, digamos, de romper relaciones energéticas con Rusia, y entonces, se encuentra en una situación muy complicada. Pero por otro lado, es que Alemania tiene una industria automotriz y de otros tipos que es bastante fuerte y que requiere de esas nuevas fuentes de energía como el litio, como el hidrógeno verde que le llaman. Es decir, está buscando la manera de entrar a contrarrestar, por un lado, las inversiones chinas en América del Sur y a ocupar sus propios espacios ahí. Yo pienso que, por un lado, esto le permite también tener una situación menos dependiente de Estados Unidos, buscando sus propias relaciones y sus propias fuentes de abastecimiento, pero por otro lado hace también el juego de Estados Unidos al tratar de desplazar a China, ofreciendo supuestamente un tipo de inversiones en el procesamiento del litio, por ejemplo, que son inversiones supuestamente más limpias. Entonces, intentando con el argumento de el cambio climático, desplazar un poco los convenios que se han hecho con China, las inversiones conjuntas que se tienen con China. Yo creo que eso, por un lado. Por otro lado, Alemania tiene que reconstruir su posición dentro de la Unión Europea que está muy golpeada últimamente, que este problema de las sanciones contra Rusia la han dejado realmente frágil y en una vulnerabilidad muy alta y muy dependientes de Estados Unidos y de las fuerzas que, les están imponiendo otros orígenes energéticos que han elevado los precios de manera impresionante, ¿no?, en términos del consumo de energía, y que entonces les han creado una situación muy complicada sobre la cual, una manera de defenderse es expandir sus inversiones hacia otros destinos, como puede ser el de América del Sur. Sí, profesora Ana Esther, si hablamos de litio, deberíamos pensar con respecto a nuestra geografía latinoamericana,
que debió haber visitado, por ejemplo, Bolivia, que es un gran productor de litio. Y si hablamos de petróleo y otros minerales, y como llama además el gobierno de Estados Unidos minerales raros, debería haber venido a Venezuela. Pero se cuidó, pareciese que en extremo de no generar la furia de Estados Unidos, o cómo lo interpreta uno, ¿por qué haber escogido solo a Argentina, Chile y Brasil? Sí, por supuesto. O sea, realmente Alemania se ha puesto la soga al cuello. O sea, ellos mismos con las decisiones que tomaron se colocaron en esta situación pues frágil y de alta dependencia. Entonces no pueden contradecir en este momento Estados Unidos porque se han peleado con Rusia, entre otras cosas. Han dicho que están en guerra con Rusia y entonces cortaron la posibilidad del suministro energético ahí, y lo que les queda es estar pues en buenos términos con Estados Unidos, porque si no quedan completamente asfixiados. Entonces, claro, no pueden abrir tanto el juego. Tampoco es que Alemania, digamos, el gobierno alemán es un gobierno progresista que podría abrir el juego hacia otros territorios. Y por un lado, el caso de Bolivia es que Bolivia ya tiene inversiones pactadas con China que pues les están resultando muy interesantes y que de repente también hacen difícil que Alemania se meta ahí en esto que ya está construido. Y por el otro lado, bueno, Venezuela es un poco el malo de la historia dentro de América Latina, y más allá de que por supuesto tienen no solo el petróleo, sino muchos de los recursos que en este momento se requieren, tiene entre otras cosas tierras raras, pero también coltán, es decir, varios de estos elementos que se están buscando, pero es un poco como el caso de Rusia, me parece a mí. No se atreven, al principio lo hicieron, ¿no?, de mantener las relaciones con Rusia, de defenderse de la presión de Estados Unidos para cortar y para sumarse a las sanciones, y lo mismo está pasando, me parece a mí, con Venezuela. Vienen tímidos los alemanes, tímidos, pero sí llegaron al lugarcito donde pues ¿qué será? El 40% del litio, porque quitamos a Bolivia, pero entre el 30 y el 40% del litio que existe en el mundo pues está ahí. Entonces no llegaron a una fuente importante sin arriesgar demasiado sus relaciones con Estados Unidos, entre otras cosas. Por último, escuchándola atentamente, profesora, doctora Nester, uno se lo pregunta y realmente se lo sigue preguntando. Hay divergencias sin duda dentro de los países de la Unión Europea con respecto a este manejo de la crisis, Estados Unidos, Rusia, OTAN y Ucrania como un escenario del conflicto. Pero Alemania no lo necesitaba. Alemania tenía una de las economías más fuertes, más prósperas, con una población que le gustaba cómo avanzaba el modelo, y todo eso se ha quebrado. Uno dice, ¿qué es lo que realmente pasó para haberse permitido tal quiebre? Es algo bien complicado, ¿no? Sí hubo una presión comercial sobre Alemania, es decir, se le cierran mercados, y Alemania tiene muchos productos de exportación que son justo los que sostienen su economía, entre otros las automotrices, ¿no? Entre otras, pero maquinaria, una serie de productos manufacturados que tendrían problemas para mantener sus mercados. Me parece que ese fue un elemento, pero otro elemento quizá es el geográfico. Quizá el hecho de tener a Alemania un poco rodeada de países que estaban aceptando las políticas de Estados Unidos,
que le amenazaban con ser el único caso que mantuviera las relaciones con Rusia en términos del suministro energético y que, bueno, en esa medida pudieran empezar a bloquearle también algunas o aplicarle sanciones también a Alemania. Es curioso porque todo esto ocurre también en el momento en que hay cambio, ¿no? Sale Merkel, que Merkel había sido muy defensora de la soberanía alemana, se había defendido mucho de las presiones. Y mucho más pragmática, mucho más pragmática. Claro, o sea, Merkel yo estoy segura que no hubiera aceptado sumarse a las sanciones, ¿no? Y a estas políticas pues que finalmente adoptó toda la Unión Europea. Y bueno, ese cambio político también, y ahora el papel vergonzoso que está haciendo Scholz, pidiéndoles a los países que manden armas o municiones a Ucrania, realmente es... Pues sí, sorprendente. Yo misma no tengo todas las claves de la respuesta porque habría que hurgar muy profundo, digamos, en cuáles son las condiciones en las que se encuentra la economía alemana en términos de su competencia con el resto, porque también ahí está la relación que tienen con China. Dependen también de China porque producen en China y si salen de ahí pues van a tener que aumentar costos de sus productos. Están muy enredados en esa geopolítica y a mí la verdad que me da la impresión de que este nuevo gobierno no está sabiendo manejar bien sus fortalezas en el terreno geopolítico y se ha doblegado, ¿no?, a las presiones de la OTAN y de Washington. Se ha sometido a la política exterior norteamericana en la expresión en la OTAN, en el bloque europeo. Profesora Nester, un placer escucharla. Gracias por el análisis. Buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer, será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño en los próximos minutos en esta reflexión porque la consulta popular de este domingo en Ecuador todavía sostiene incertidumbre y hasta desinformación entre la mayoría de los votantes. No se sabe a cabalidad si el efecto será contraproducente, como dicen unos, o no sirva para nada, como plantean otros. De hecho, este domingo, con 6 papeletas en la mano, cada elector tendrá al menos de 2 a 3 minutos para votar por alcaldes, prefectos, concejales, consejeros del Consejo de Participación y por las 8 preguntas propuestas por Guillermo Lasso Mendoza. ¿Cómo se perfila esta elección en un panorama violento, con un mes de enero convertido en el más violento de la historia de este país? Para eso hemos invitado al ex candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal. Qué gusto tenerte acá, Carlos. ¿Cómo estás?